Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que propone una auténtica revolución. Pero ojo, no una de las que vemos en las noticias con barricadas y pancartas, no. Esta es una revolución interior, en la mente. Vamos a desgranar las ideas clave de La Gran Rebelión, un libro, cuanto menos, provocador de Samael Aun Weor. Y es que el autor no se anda con rodeos, ¿eh? Desde el principio nos lanza un diagnóstico bastante duro sobre el mundo en el que vivimos. Dice que sí, que todo parece muy moderno, muy brillante, muy avanzado, pero que si rascas un poco, lo que encuentras del ajo es una fealdad tremenda. Y aquí está la clave de todo el libro, su tesis principal, que es, la verdad, muy atrevida. Lo que nos dice es que todas esas crisis de las que oímos hablar a diario, la ecológica, la social, la económica, no son el problema de fondo. Son solo síntomas. ¿Síntomas de qué? Pues de algo mucho más profundo. Así que vamos a hacer eso. Primero veremos cuál es ese diagnóstico del mundo y después nos meteremos con la solución que plantea, que ya os adelanto que es sorprendente. Venga, pues vamos a empezar por el principio, el diagnóstico. El libro nos invita a hacer algo, a mirar un poco más allá de lo que se ve a simple vista, a quitarle el barniz a nuestra civilización. Y lo que nos dice que vamos a encontrar es un sistema que se cae a pedazos. Y ojo, no habla de algo que vaya a pasar en el futuro, no. Insiste en que es una realidad que ya estaba ocurriendo y con fuerza en el momento en que se escribió. Y no se queda en ideas abstractas para nada. El autor pone sobre la mesa una lista de predicciones que, la verdad, ponen los pelos de punta. Habla del agotamiento de los recursos del planeta, de la muerte de los océanos por la contaminación, de un aire que ya casi no se puede ni respirar en las grandes ciudades. En fin, un panorama desolador. Y la idea de fondo es muy potente. Nada de esto es casualidad. Son simple y llanamente las consecuencias de cómo vivimos. Y para que quede claro que esto es urgente, el libro nos da una cifra. Una sola cifra, pero es demoledora. 40 millones. ¿Qué es eso? Pues según el texto, era el número de personas que en aquel momento morían de hambre, cada año. Con este dato, lo que busca es dejarnos claro que la crisis no es solo algo de árboles y animales, es una crisis profundamente humana. Pero justo aquí, cuando parece que el diagnóstico es puramente externo, el autor da un volantazo, un giro de guión total, y nos dice, un momento, todo esto que acabamos de ver, toda esta desolación, no es la causa de nada, son solo los síntomas. ¿Los síntomas de qué? De un problema mucho más profundo, un problema que está dentro de nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el argumento se vuelve radical. Vale, si las crisis del mundo son los síntomas, ¿cuál es la enfermedad? Pues el libro le pone un nombre, la prisión psicológica. Y nos pide que hagamos un ejercicio, mirar hacia adentro. Pero no para encontrar esa imagen que solemos tener de nosotros mismos, de un yo único, en control, no. Lo que nos dice que vamos a encontrar es puro caos. El concepto central de todo esto es lo que llama el yo psicológico. Fijaos en la idea. No somos una única persona. Somos, como una multitud, una legión. Piénsalo. Una parte de ti, un yo, quiere levantarse temprano para ir al gimnasio. Pero hay otro yo que quiere quedarse en la cama 5 minutos más. Y otro que se enfada en el tráfico. Y otro que siente envidia. Según el libro, cada uno de estos, la ira, la pereza, el orgullo, es como una pequeña persona dentro de nosotros luchando constantemente por tomar el control. Esta comparación lo deja clarísimo, ¿verdad? Por un lado está lo que creemos que somos, una persona única, al mando de la situación, como el capitán de un barco, conscientes, despiertos, pero por otro lado está lo que el libro argumenta que somos en realidad, una casa llena de gente donde cada uno grita y quiere una cosa distinta. Básicamente, una marioneta. Y los hilos los mueven todos esos yos que están dentro, peleándose sin parar. Y aquí es donde todo conecta, se cierra el círculo, porque toda esa guerra civil que tenemos dentro, toda esa batalla de yos, no se queda ahí, se proyecta hacia afuera. Según esta visión, es esa fragmentación interna la que crea nuestro sufrimiento personal. Y, a escala global, es la que crea las guerras, la contaminación, el hambre, todo ese caos del que hablábamos al principio. Entonces, si el problema es una cárcel que llevamos dentro, ¿cuál es la solución? Pues una fuga, claro. Una rebelión. Y de ahí el título del libro, La Gran Rebelión. Pero, como decíamos al principio, no es una rebelión contra un sistema político o económico. Es una rebelión contra uno mismo, o mejor dicho, contra esos múltiples yoes. El objetivo es derribar los muros de esa prisión interior. ¿Y cómo se lleva a cabo esta rebelión? Bueno, el libro propone un método muy concreto. Un trabajo que describe como algo casi quirúrgico, muy meticuloso en 3 pasos.
El primero, autoobservación. Se trata de aprender a pillar a esos yos en acción, en el día a día, pero sin identificarse con ellos. Simplemente verlos. El segundo paso es la comprensión. Entender de dónde vienen, por qué actúan así. Y solo cuando un yo ha sido observado y comprendido por completo, se puede pasar al tercer paso, la eliminación. Claro, para este último paso, el de eliminar, el libro dice que no basta con la mente, con el intelecto. Aquí es donde introduce un concepto bastante potente que viene de tradiciones orientales, la Kundalini, a la que también llama la Madre Divina. La describe como una especie de energía, un poder superior que todos tenemos latente, dormido en nuestro interior. Y según el texto, esta es la única fuerza capaz de desintegrar, de aniquilar por completo uno de esos yos una vez que lo hemos comprendido de verdad. Vale, imaginemos que alguien sigue este camino. ¿Qué pasa al final? ¿Cuál es el resultado de esta rebelión interior? Pues no se trata de ser un poco más feliz o de estar un poco menos estresado. No, el libro apunta a algo mucho más grande. Habla, literalmente, de la creación de un nuevo tipo de ser humano. Una transformación total que nos lleva a un estado que él califica de sobrehumano. El contraste que plantea es brutal. Por un lado nos llama animales intelectuales. Suena fuerte, ¿verdad? Pero así es como describe nuestro estado actual. Marionetas movidas por los hilos de nuestros deseos y miedos. Y en el otro extremo, el objetivo a alcanzar. El hombre solar. Un ser humano auténtico, de verdad. Alguien que ya no es una marioneta, sino el dueño de su propia mente. Y el final de este camino es lo que el libro llama de una forma muy provocadora y que recuerda a otros filósofos el superhombre. Pero, ojo, que no tiene nada que ver con la fuerza física o con superpoderes. Se refiere a la culminación de la libertad interior. Habla de un ser que ha conseguido eliminar toda su fragmentación, que se ha integrado con lo que llama lo divino y que por eso mismo actúa en un nivel que está más allá de lo que nosotros entendemos por bueno y malo. De hecho, la descripción es muy poética, casi como una fuerza de la naturaleza. No se le juzga con la moral de todos los días. Es el rayo, dice, su palabra es el trueno. Es algo que está por encima de esa dualidad, de esa lucha entre el bien y el mal. Así que, al final, el libro nos deja con una idea muy potente y una pregunta en el aire. Nos ha dibujado un mapa completísimo para una revolución interior, un camino radical hacia la libertad. Pero, claro, la pregunta es, si toda esta rebelión ocurre dentro, ¿por dónde se empieza? Y la respuesta que deja flotando es que, ese primer paso es un viaje que cada cual tiene que empezar por sí mismo.